Copacabana, por más de 10 años, contempla un plan municipal de gestión de riesgo de desastres que data del 2012, que realmente no le apunta a los nuevos escenarios de riesgos que contempla el municipio. Un instrumento que permite establecer cuáles son esos componentes y esos escenarios de riesgos, los cuales son identificados para hacer intervenciones prospectivas y retrospectivas. Es allí también donde hablamos un poco de la ENRE, Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia. Otra herramienta que definitivamente no cumple con sus características. Esta nos permite llevar a cabo cada uno de los ciclos de acuerdo a los escenarios identificados y así intervenir de la mejor manera y de forma muy eficiente con los grupos de atención de emergencias, con las diferentes secretarías del municipio y con las diferentes empresas, colectivos o comunidades establecidas en el territorio para hacer una mejor atención. Pero es una realidad muy diferente porque es un documento que no cumple con los criterios técnicos como estrategia de respuesta. De reconocer cuáles van a ser esas acciones de intervención para reducir y también para mitigar el riesgo futuro, evitando concatenar eventos de carácter muy importantes como los que tuvimos en el 2016 en la autopista Medellín-Bogotá, también como los eventos de la Loma de los Duques, también como el evento que tenemos en la zona norte del municipio. Esta estrategia de respuesta a emergencia pues va a permitir que con las comunidades, con los grupos de atención de emergencias y con todas las empresas que también tengamos alrededor, de hecho se incluyen también las secretarías, coordinemos acciones con los grupos de socorro para que permitamos una mejor atención de los incidentes y que realmente las acciones se vuelvan eficientes. De hecho, consulten ese documento para que ustedes mismos opinen o saquen sus propias conclusiones de cómo fue elaborado. La finalidad de la ENRE se basa en prevenir, evitar y mitigar y atender los efectos adversos de las emergencias, proteger la vida, los bienes, los servicios y el medio ambiente y mantener la gobernanza en las situaciones de emergencia. De acuerdo al artículo 37 de la Ley 1523, este determina que todos los consejos municipales, departamentales o nacionales determinan y propongan cuál va a ser la forma de establecer esta estrategia de respuesta a emergencia, pero que realmente no solamente se articule la municipalidad, sino también el gremio de las empresas, también de las sociedades, también de los colectivos y de todas las organizaciones público-privadas para que de estas podamos también aprovechar cada uno de esos recursos que nos puedan brindar para la atención óptima de los desastres. O sea que cada elemento cuenta. Vale resaltar que la gestión de riesgo de desastres contempla 3 etapas muy importantes: la del conocimiento, la reducción y el manejo de los desastres. Una de las preocupaciones de la academia y de varias personas de colectivos y grandes gremios ha sido la forma en cómo hemos venido constituyendo estos planes municipales de gestión de riesgo. Si bien el gobierno establece unas guías para hacer todo un proceso estandarizado, no quiere decir que de esa misma forma se implemente este proceso. La invitación finalmente en este siglo XXI es a sistematizar un poco más los planes municipales de gestión de riesgo. De hecho, las ENRE y finalmente los PAE, que son los planes de acción específicos cuando se nos presenta un evento o una contingencia o un desastre. Entonces revisamos constantemente estos planes municipales de gestión de riesgo y, oh sorpresa, casi la mayoría tienen ciertos contextos parecidos, pero no se hace un ejercicio desde el entorno, desde las problemáticas de las comunidades que no se centran en las realidades de los mismos territorios, porque en ocasiones se basan mucho de los estudios regionales que están, digamos, muy de forma global, pues no especifica realmente cuáles son las realidades del territorio, como por ejemplo los cambios que han tenido las microcuencas, como por ejemplo los diferentes movimientos en masas que se han venido presentando, o finalmente grandes estudios en temas de avenidas torrenciales. Entonces yo creo que el ejercicio tiene que seguir articulando acciones muy académicas, de poder contratar estudios a detalles que permitan determinar a través de este instrumento cómo lo vamos a seguir actualizando, incluyendo para que cada una de las comunidades o cada uno de los ciudadanos verifiquen de qué forma estamos llevando la gestión de riesgo de los territorios. Esto también puede ser un gran insumo para los PBOTs, en este caso para el municipio de Copacabana, para el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque ya a partir del 2014 se tienen que articular la gestión de riesgo a la planificación territorial. Pero es ahí el gran problema y el gran debate, no solamente de Copacabana, de hecho de muchos municipios de Colombia, y es que tienen planes básicos de ordenamiento territorial, pero la gran dificultad es que datan del 2000. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy difícil articular estos dos instrumentos cuando ninguno de los dos está actualizado.
Entonces consideramos que uno de los grandes déficits que tienen los planes de gestión de riesgo de desastres es que realmente los gobernantes no han visto esto con una característica propia de cada uno de los territorios. Cabe mencionar que no desconocemos los esfuerzos del gobierno, tanto departamental y nacional, para poder generar instrumentos, llámese en guías, instructivos o formas o planes para generar que realmente los alcaldes y los gobernadores cumplan con la ley 1523 del 2012. Pero también es bien dicho que no está establecido en la ley que debamos establecer los planes municipales de gestión de riesgo y las ENRES de acuerdo a esa metodología estandarizada de las guías que se han trabajado, porque si realmente hemos hecho el ejercicio basándonos en estas guías que nos han propuesto diferentes autores importantes con ese fin de aportar una manera de consolidar un buen documento o una muy buena información, también es importante reconocer de que eso no está siendo muy funcional, porque pues si las guías realmente hubieran funcionado, pues más de los 1100 municipios que tiene Colombia, pues hubiera logrado una muy buena articulación dentro del territorio en el tema de la gestión de riesgo de desastres. Entonces hay que repensar muchas cosas, hay que volver a reformular cómo nosotros desde lo local, departamental y nacional. Vale la pena también resaltar que la ley 1523 del 2012 en ninguno de sus artículos establece una forma de llevar una estructura del plan municipal de gestión de riesgo, ni siquiera para las ENRES. Pero es ahí la gran oportunidad que tienen los municipios de contratar personal idóneo que permitan la orientación y la articulación con el gobierno departamental o nacional para que la gestión de riesgo realmente sea integral. Es bien conocido que para los municipios de categoría cuarta y quinta es muy difícil acceder a varios recursos que realmente permitan tener personal idóneo contratado en el ejercicio de la planificación territorial, pero tampoco es difícil. Yo creo que es más desde la voluntad de la manera en cómo podemos articular todos estos elementos que ya están muy bien constituidos, pero que realmente hay que seguir dándoles una forma, hay que darles una forma muy académica, muy técnica y muy participativa, porque pues finalmente la ley 1523 pues nos permite constantemente que esto sea un proceso social, no un proceso solamente y netamente de una administración municipal o de pronto de un alcalde. Es de toda la comunidad, es para todos los colombianos. La gran invitación es que logremos articular muy bien este ejercicio del Plan Municipal de Gestión de Riesgo, porque cada vez encontramos más y hemos venido haciendo unas lecturas muy importantes desde Reguíra, Antioquia, y hemos encontrado que de 78 lecturas que hemos hecho de varios planes municipales de gestión de riesgo, está bien que haya una guía y que eso nos permita estandarizar un poco el proceso, pero yo creo que no podemos estandarizar y copiar la misma información de todos los documentos, porque pues finalmente no estaríamos haciendo un ejercicio de territorio, sino un ejercicio por cumplir un requerimiento. Démonos la tarea de hacer un ejercicio propio de los territorios. ¿Por qué los municipios no crear, ejemplo, una plataforma sistematizada que ayude a que ese plan constantemente se esté actualizando o que realmente se saque una primera versión y después otra versión, pero que el equipo de gestión de riesgo de los municipios permitan constantemente alimentar esa información? ¿A través de qué? De análisis, estudios académicos, estudios a detalles o la contratación de algunos estudios que se hagan con firmas especializadas del país. Tenemos que empezar a revisar la forma en cómo todavía seguimos construyendo documentos físicos en función pública. Entonces, invitar a todos los funcionarios, invitar también al Estado para que también permitan en los departamentos y en las localidades que los municipios también aporten ideas, que sean ideas de pronto para sistematizar todos los planes de gestión del riesgo de desastres, pero finalmente que cada municipio tenga la responsabilidad de planificar, ejecutar y llevar a cabo ese plan municipal de gestión de riesgo de desastres, porque bien lo dice la ley 1523, esto es una responsabilidad tanto de todos los colombianos, pero finalmente también recae en el presidente, en el gobernador y en el alcalde. Y creeríamos que el alcalde no puede seguir viendo esto como que solamente el departamento me debe ayudar o la nación me debe ayudar. Que alcaldes, dentro de sus planes de gobierno hay que incluir mucho el ejercicio de esta línea de la gestión de riesgo de desastres, con el fin de asegurar mejor los territorios en Colombia. Hay una composición muy genérica que tienen estos planes municipales de gestión de riesgo. La forma del sistema de gestión de riesgo de desastres del municipio, un componente 1 de caracterización general de los escenarios de riesgo, un componente programático que es importante porque este se debe articular al plan nacional lógicamente y también a los objetivos de desarrollo mundial, y una ejecución de seguimiento y una actualización del plan. Y una de las fases finales dentro de esos elementos que compone un plan municipal de gestión de riesgo de desastres es la parte llamada formularios o formatos.
Creo que es un término ya muy ambiguo, de mirar de qué manera nosotros también, a través de contratos que se hagan en función pública o que estén dentro de ese programa de gobierno del alcalde, pues hacer una contratación con una firma para que nos puedan desarrollar un sistema, un software, con la finalidad de que sigamos cumpliendo el requerimiento de la Ley 1523 del 2012, pero que al final también los municipios se apropien de este instrumento para que las comunidades consulten, para que nosotros también desde la academia logremos un ejercicio de comprender cómo se mueven las dinámicas del territorio. No pretendamos estandarizar las dinámicas del territorio, porque creo que ese es el gran error, de no reconocer de que hay territorios con unas formas geológicas, geométricas, físicas, bióticas, de diferentes condiciones, porque tenemos que aprender a hacer nuestras mismas metodologías, pero que también se adapten a cada uno de los elementos a nivel departamental y nacional, cumpliendo con la Ley 1523, que es lo más importante. Como conclusión, dentro de ese Plan Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Copacabana, hay muchos elementos que se deben actualizar o que se deben ajustar, porque ahora tenemos diferentes o nuevos escenarios de riesgo. Tenemos un escenario como el sector de Ancón 2, que se viene desarrollando a partir del 2019. Tenemos un desarrollo muy importante también en la zona sur de Copacabana, y es la Loma de los Duques también, donde hay un gran movimiento en masa activo. Y también como otros elementos que componen la autopista Medellín-Bogotá, Barrio Machado, Quebrada Arriba, La Aguada, Granizal, entre otros. La necesidad de incluir unos nuevos procesos de intervención para que esos niveles de riesgo que nos den bajo, medio o alto, y eso después no se nos vuelva en una tragedia. La ENRE, el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, y ese instrumento llamado Plan de Acción Específico realmente funcione. No sigamos construyendo gestión del riesgo con la atención simplemente del evento o con unos subsidios, o realmente haciendo estudios pero no generando unas acciones. Entonces, como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Y eso es una gran realidad en la gestión de riesgo de desastres. Entonces, este es un primer análisis dentro de esos tres instrumentos. Vamos a hablar más adelante de un análisis ya también muy regional de cómo es esa composición, de cómo realmente tenemos que empezar a mejorar la metodología en cómo estamos construyendo ese documento, ese instrumento, Plan Municipal de Gestión de Riesgo, a nivel departamental y a nivel nacional. Es que tenemos que lograr formas prácticas, sencillas, técnicas, pero principalmente que sea un instrumento de apropiación social, porque el llamado finalmente del cambio climático se ha convertido en una sola cosa, pues cómo vamos a adaptarnos. Y adaptarnos no solamente es aprender a vivir, sino también a aprender a modificar patrones, costumbres que también les aporten a los ecosistemas para preservarlos mejor, pero que también como personas aprendamos a convivir en ambientes seguros a través de nuestras acciones equilibradas.